Bueno gente, Islam Makhachev en recientes declaraciones ha estado hablando algo sobre Sergey Pavlovich, y es que precisamente en caso de que Sergey Pavlovich tenga la oportunidad de estarse enfrentando a Jon Jones, que tiene grandes probabilidades de ganar esa contienda. O sea, en caso de que ellos dos se enfrenten, Islam Makhachev está diciendo que hay que tener mucho cuidado contra Sergey Pavlovich. Él dijo en estas declaraciones de que ellos dos estuvieron entrenando cuando estaban en el AKA juntos, ¿no? Cuando estaban juntos. Y que precisamente él sintió que Sergey Pavlovich tiene una fuerza loca, que tiene una fuerza bastante grande, y por supuesto ellos estuvieron enfrentando en el suelo, y que de una forma u otra, con los empujones que le dio, con los agarrones que le dio, pues que incluso hasta lo lesionó del cuello. O sea que Pavlovich lesionó a Islam Makhachev en el suelo. Hay algo aquí que hay que tener en cuenta, y es que por supuesto la diferencia de peso entre ellos dos es abismal. Él mismo estuvo diciendo que la diferencia era como de 30 kilos, y esto es algo sumamente importante, es algo a tomar en cuenta. Si tú entrenas, por supuesto, con un tipo que es muchísimo más grande que tú, ¿ok? Y que se tiene algo de técnica en el suelo o en cualquier instancia de la pelea, en cualquier departamento de la pelea, por supuesto te va a sacar ventaja. Okay, ya solamente con el hecho de tener más fuerza que tú, más fuerza bruta, ya tienes cierta ventaja sobre ti. Por lo tanto, es obvio que si ustedes entrenan, en el caso por ejemplo de Islam Makhachev, es obvio de que si estás entrenando, si estás rolando, ¿okay?, con un tipo que es mucho más grande que tú, mucho más pesado que tú, por supuesto de una forma u otra, pues te va a hacer pasar unos mal ratos. Y tú vas a sentir de que el tipo tiene una fuerza bastante grande. Ahora, es evidente de que Sergey Pavlovich es un tipo que carga una fuerza de pegada impresionante. Es un tipo que tiene una masa muscular, una masa en general bastante grande. La cosa es que lo importante aquí, o sea, en el caso de la comparativa precisamente que ha hecho Islam Makhachev, ¿ok?, de las probabilidades que tiene Sergey Pavlovich en una pelea, en una supuesta pelea contra Jon Jones, desde mi punto de vista creo que son bastante escasas las oportunidades que tiene de ganar precisamente Pavlovich contra un tipo como Jon Jones. Porque en este caso no solamente cuenta el peso que tú puedes sacarle a tu contrincante, sino que también cuenta las habilidades, ¿ok? Sí marcó las 250 libras, o sea, exactamente las 250 libras. Cuando Jon Jones estaba marcando 247, creo que fue, 248 por ahí. O sea, que ni siquiera dio el peso exacto para esa división. O sea, que tiene cierto margen ahí que él no va a alcanzar. Ahora bien, lo que diferencia a estos dos peleadores, la diferencia abismal desde mi punto de vista que hay entre estos dos peleadores, es precisamente la calidad técnica. Jon Jones está por encima de toda esa división en cuanto a calidad técnica se trata. Es un tipo que tiene un juego de suelo sumamente incómodo, ¿ok? Lo demostró ahí precisamente contra Cyril Gane, que no le hizo falta incluso ni tirar golpes prácticamente. No le hizo falta soltar los brazos para nada. Simplemente esquivó un golpe, agarró, tiró en el suelo y lo sometió. Así de simple, así de fácil. ¿Ok? Entonces, Sergey Pavlovich, si bien es cierto esto que está diciendo Islam Makhachev, que es un tipo que tiene una fuerza de pegada sumamente brutal, que si te golpea, si te logra conectar, vas a caer. Esto es evidente. Si Sergey Pavlovich conecta a sus adversarios, simplemente los tumba, porque tiene una fuerza de pegada sumamente imponente, ¿ok? Casi que muy parecida a la que tenía, por ejemplo, Francis Ngannou, o a la que tiene Francis Ngannou, que es una fuerza de pegada sumamente potente, sumamente peligrosa. Pero la cosa aquí es que tú tienes que lograr conectar a tu contrincante, tú tienes que lograr hallar a tu contrincante dentro del octágono, y Jon Jones mostró precisamente contra Cyril Gane, ¿ok? Ya pueden decir lo que quieran, que si Cyril Gane se cohibió, que si se sintió un poco abrumado por el nombre al cual se estaba enfrentando, el momento en el cual lo estaba haciendo, etc. Pueden decir lo que sea. Cyril Gane no logró conectar a Jon Jones en ningún momento, y si Cyril Gane, que es un tipo rápido, que es un tipo hábil, que es un tipo técnico, ¿okay?, que es un tipo creativo en lo que es el striking, no logró tocar a Jon Jones, ¿qué te hace pensar que un tipo como Sergey Pavlovich, ¿okay?, que es, digamos que un canguro, es un tipo que está parado, que va hacia adelante y hacia atrás como un tren, ¿okay?, que no tiene desplazamientos laterales, que simplemente hacia adelante y hacia atrás, y a tirar manos, o sea, a tirar golpes con las manos, no te saca ni siquiera una patada prácticamente? Es un tipo que es un canguro con dos manos a boxear, nada más, ¿ok? ¿Qué te hace pensar que él va a lograr conectar a Jon Jones? ¿En qué cabeza cabe que él va a lograr conectar a Jon Jones? En el primer momento de la pelea, directamente Jon Jones lo va a derribar, y cuando lo derribe, ahí mismo se va a acabar la pelea, como mismo pasó con Cyril Gane.
Es tonto pensar que Sergey Pavlovich tiene cierta oportunidad contra Jon Jones en el suelo incluso, porque precisamente Islam Makhachev está diciendo de que él estuvo rolando contra Sergey Pavlovich y que es un tipo incómodo, que es un tipo que tiene una fuerza bruta bastante grande, etc. Pero por supuesto estás haciendo una comparativa con precisamente Islam Makhachev. Islam Makhachev es un tipo pequeño para la división de los pesos pesados. Evidentemente es un tipo que pelea en 155 libras, que es grande para la división de las 155 libras, división en la cual él es el actual campeón indiscutido, pero muy pequeño si lo comparamos con un tipo que pelea en peso pesado, como es Sergey Pavlovich, que por mucha poca habilidad que tenga Pavlovich en el suelo, por mucha poca técnica que tenga, simplemente lo va a dominar porque es un tipo que pesa mucho más que él. O sea, es un tipo que le sacaba directamente de sus palabras 30 kilos de diferencia, y esto es muchísimo, ¿ok? Ahora, si entra en un octágono contra un tipo tan peligroso como lo es Jon Jones, tan hábil como lo es Jon Jones, ¿ok? Tienes que encontrarlo para golpearlo, tienes que lograr encontrar el tiempo para tú tirar alguna mano y lograr conectar con efectividad y tumbar a Jon Jones. De otra forma, Jon Jones va a estar yendo para arriba de él en todo momento, atacándolo en todo momento con lo que sea, ya sea con codos, ya sea con patadas oblicuas, como él mismo hace, o directamente buscando el suelo desde el primer momento de la pelea. Y yo creo que desde mi punto de vista, Jon Jones es precisamente lo que haría en un caso hipotético de que él se enfrente contra Sergey Pavlovich, ¿no? Que es otra cosa que veo poco probable. Veo poco probable que esto ocurra, porque Jon Jones ha estado diciendo, y yo lo he estado comentando en videos anteriores, que él quiere la pelea contra Stipe Miocic y que después directamente es muy probable que se retire, que él quiere retirarse teniendo una buena conciencia, teniendo una, digamos que, buena recuperación física, ¿ok? Que no se vaya con ningún tipo de lesión grave, ni mucho menos con ningún tendón desgarrado, ni mucho menos. Y por supuesto lo que le estoy diciendo, con la cabeza clara, o sea, que se vaya sin tener daño cerebral, como la mayoría de los peleadores que están dentro de la UFC, cuando se retiran, terminan teniendo algún tipo de lesión cerebral, algún tipo de daño cerebral, digamos en menor grado o en mayor grado, ya sea como sea, pero con este daño, que es un daño que poco a poco va creciendo, es un daño progresivo, ¿ok? Que poco a poco te va afectando de una forma u otra, ¿ok? Ya sea en tu movilidad, ya sea en tu forma, yo que sé, de tu día a día, etcétera, pero llega un momento que te va a afectar, llega un momento de que esta condición va a empeorar. Entonces Jon Jones estuvo diciendo precisamente de que Sergey Pavlovich no es una pelea que le esté viendo con ánimos, ¿okay? No es algo que le esté diciendo, ok, esto me mueve, esto me va a hacer que yo me entrene más, etcétera. No, porque simplemente Sergey Pavlovich no muestra, desde mi punto de vista, un hueso duro de roer para Jon Jones, para el estilo de pelea que tiene Jon Jones, para lo que es Jon Jones como peleador dentro de un octágono, que es un tipo sumamente complicado, como ya les digo, ¿ok? Ahora bien, Stipe Miocic quizás represente una pelea un poco más complicada, entre comillas, para Jon Jones, ¿ok? Porque es un tipo mucho más habilidoso, es un tipo mucho más peligroso, mucho más rápido, ¿ok? Pesa menos también, pero es un tipo que tiene buena fuerza de pegada también, y hay que tener en consideración esto, ¿ok? Un tipo como Stipe Miocic es un tipo peligroso, es un tipo a tener cuidado con él. Ahora bien, la diferencia de edad también es abismal, ¿ok? Stipe Miocic es un tipo que ya está bastante, digamos que mayor para estar peleando dentro de las MMA, y esto es algo también que hay que tener en consideración. Jon Jones también va a tener cierta ventaja en cuanto a la edad, ¿ok? No solamente en cuanto al físico, porque me parece que también, no solamente en cuanto al cardio, ¿ok? Que va a ser también otra cosa que va a estar marcando esta pelea, sino que también en la edad va a estar mucho menos machucado de lo que ya está precisamente Stipe Miocic. Desde mi punto de vista, lo que está diciendo Islam Makhachev sí está bien, ¿ok? Sí, Sergey Pavlovich es un tipo peligroso en cuanto a la pegada, pero es un tipo peligroso para otros peleadores. Desde mi punto de vista, no representa una gran amenaza para el campeón de la división de los pesos pesados, para el actual campeón indiscutido, que es precisamente Jon Jones. Esto es una evidencia clara, es que Jon Jones es un tipo demasiado completo, ¿ok? Para lo que representa Sergey Pavlovich, que desde mi punto de vista, como les digo, es un tipo bastante poco completo, es un tipo que no es muy habilidoso, que simplemente tiene un boxeo duro porque pega duro. ¿Okay? Es un tipo que representa una amenaza porque pega duro, simplemente esto. No es un tipo que tenga grandes habilidades de striking, no es un tipo que tenga grandes habilidades en el suelo, no es un tipo completo para nada. Desde mi punto de vista es peligroso, como ya les digo, por la fuerza de pegada que tiene. Y esto, por supuesto, es algo a tomar en cuenta, porque si te pega de la forma en que te pegue, donde te pegue, te puede tirar al suelo. Y esta es la única forma, ok, entre comillas, que yo veo que él pudiera ganarle hipotéticamente en caso de que se enfrente a Jon Jones, es con una mano, ok. Ustedes saben que esto es MMA, un golpe puede salir en cualquier momento, puede tocar y puede tumbarlo.
Esta es la única forma. De otro modo, no lo veo factible. No veo que Sergey Pavlovich tenga oportunidad contra un tipo como Jon Jones, desde mi punto de vista. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.